Nos encontramos en la Feria del Libro aquí en El Retiro, en Madrid, y tenemos a una de las más importantes investigadoras en el tema de la ciencia ficción, un tema que al Club del Libro le apasiona. Y por eso en Quijotadas por el Mundo quiero que doña Lola Robles me cuente un poco sobre su investigación en este género, principalmente dedicado a cómo están escribiendo las mujeres ciencia ficción aquí en España. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo. Yo llevo tiempo investigando sobre escritoras de ciencia ficción, sobre todo españolas, y la verdad es que, sobre todo lo que puedo decir es que durante el siglo XX era un género poco abordado por las autoras y sobre todo ha sido a partir de comienzos del siglo XX cuando han empezado a tener mucho más interés. Es decir, el siglo pasado había muy pocas y sobre todo muy pocas que escribieran libros individuales, novelas, libros de relatos, que escribían sobre todo relatos, uno, dos o unos pocos, y ahora es cuando empieza a haber un número bastante mayor de autoras de ciencia ficción. En Costa Rica yo le decía más o menos somos unas 20, 30 lo más, pero ¿cuántos números se puede decir de cuántas personas están escribiendo mujeres ciencia ficción aquí en el país? Es un número difícil de contar porque habría que contar tanto las que las que ya tienen una obra publicada como las que están empezando a publicar. Yo creo que claro, si te digo que un mínimo de entre 30 y 50 parece poco, pero son ya las que de alguna manera han ido publicando algo, no solamente un cuento o dos, ¿no? ¿Por qué ese interés con el tema de la ciencia ficción? Yo sé que usted es escritora y que también ha escrito sobre este tema, pero ¿cómo nació ese interés? Pues nació de una manera bastante sencilla, simplemente tenía que hacer un trabajo de teoría de la literatura para la universidad, en filología hispánica, y se me ocurrió empezar con la ciencia ficción. De todas maneras, esta mañana ya me estaban hablando en la radio de que cuando eres una niña, un niño, de qué querías ser de mayor, y yo quería ser astronauta, y digo, a ver si yo realmente ya desde muy pequeña tenía la afición, pero no lo sabía. Exactamente, claro. Lo estás haciendo, sos astronauta, pero en los libros. Claro, a lo mejor era eso, yo no me di cuenta, porque a mí al principio sobre todo me gustaban las novelas de aventuras. Sí. Cuéntame también un poco si aquí existe ese estigma el mito, ¿verdad?, de que hay un menosprecio para la literatura fantástica o de ciencia ficción en este caso, y hacia las mujeres principalmente también. En cuanto a los géneros no realistas, la literatura de ciencia ficción, la fantástica, sigue habiéndolo, pero ha cambiado, está ya cambiando, porque España ha tenido una tradición muy realista, muy de novela social realista, pero en este principio de siglo se nota que hay más apertura, sobre todo por parte de la gente joven, tanto por parte del público lector como de la gente que escribe, autoras y autores. Hay mucha más apertura y flexibilidad incluso a la hora de mezclar géneros, las autoras y los autores son capaces de mezclar diversos géneros sin necesidad de especializarse tanto en uno, y hay una mente más abierta, que me parece algo muy, muy positivo. A lo mejor es algo posmoderno, pero a mí me parece muy bueno, ¿no? Muy beneficioso esa parte de la posmodernidad. Aquí en España se realizan eventos como festivales o visitas a los colegios. ¿Qué se hace en promoción de libros para que a los jóvenes conozcan todo lo que se está publicando? Porque hay tanta promoción de afuera, del mercadeo que se hace, de editoriales grandes, de internacionales y del cine y demás. ¿Cómo se hace para que ustedes promocionen sus libros de ciencia ficción? Yo creo que el que la ciencia ficción se enseñara en las escuelas y en los institutos sería muy importante. Y yo creo que ahí falta todavía mucho, sobre todo en enseñar qué es la ciencia ficción. Aunque es verdad que en las escuelas se lee bastantes obras de fantasía y bastantes obras actuales. Pero me parece también muy importante que ahora hay muchos festivales y reuniones y congresos en todo el país. Antes había solamente lo que se llama la Hispacon, que era el congreso anual de la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción, pero ahora, por ejemplo, este fin de semana próximo hay uno en Linares, hay otro en Castilla-León, está el Celsius de Avilés, el año pasado fue la Eurocon de Barcelona. Yo cuando estoy en Avilés veo a muchísima gente joven que va a ver allí a sus escritores favoritos, y niñas jóvenes que vienen de la zona, de otros sitios,
Y a mí eso me alegra mucho, porque tienen mucho entusiasmo y se ve que tienen mucho interés por la lectura, y luego también hay mucha gente que escribe. Entonces a mí me parece que los festivales y los congresos están haciendo mucho, y sobre todo se están extendiendo por todo el país, no solamente en determinadas ciudades en determinadas ciudades o determinados eventos. O sea, que ahora ya hay más como en diversos sitios y sitios también locales. Y también los llevan a las escuelas. Cuando hay un festival de estos, ¿van a visitar a los chicos, a las instituciones educativas? Yo creo que eso falta todavía un poco, ¿eh? Que esa parte sería importante trabajarla, y que no se enseña bien todavía en las escuelas ni en los institutos qué es la ciencia ficción, qué es lo fantástico, qué es lo maravilloso. Ahí noto todavía que hace falta. Es una tarea por hacer y muchísimas gracias por su trabajo.